Buenos días, hermanos. Muchas gracias a Dios por esta bella oportunidad y gracias a ustedes también por esperarme en este tiempo en que le pedí al Señor que lo más posible pudiera acomodarme para poder enseñar la palabra de Él hoy esta mañana. Voy a pedirle que por favor vamos a abrir las Escrituras en 1 Corintios. Vamos a leer en el capítulo 16. Del versículo 1 vamos a leer al versículo 4. 1 Corintios capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4. ¿Estamos todos ubicados ahí? ¿O vamos a esperar a los demás? 1 Corintios capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a leer, va a leer toda la congregación, todo aquel que tenga donde leer. Bueno, ya aparecieron las letras en el video. Vamos a leer a la voz de 3, 1, 2 y 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y le pedimos la dirección esta mañana para la predicación de su palabra. Bueno, Dios, Padre Todopoderoso, tú eres el único verdadero, el único que es capaz de hacer todas las cosas, porque tú eres el único que puedes. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Quiero pedirte, Dios, queremos pedirte que seas tú enseñándonos cómo es que en realidad debemos ofrendar hoy en día. Pero también, Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, mas no de acuerdo a lo que nosotros creamos, sino lo que tú has determinado, mas no a los conceptos filosóficos, mas no a los conceptos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, que me dirijas en cuanto a la enseñanza y en cuanto a todas las cosas. Pero, Padre, también quiero pedirte por aquellas personas que por primera vez llegan a este lugar, Señor, que seas tú dándole la paz, la tranquilidad y se sientan como en casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar hablando acerca de las ofrendas. Vamos a estar hablando acerca de las ofrendas. Ese es el tema de este mes. Y una de las cosas es que vamos a hablarlo de acuerdo a la palabra profética más segura, que es la Escritura. La semana pasada aprendíamos que la ofrenda es un don que se le da a Dios, un presente. Pero también la ofrenda es todo lo que se levanta en honor a Dios. Eso es la ofrenda, trayendo los conceptos del Antiguo Testamento, trayendo los conceptos del Nuevo Testamento, para entender qué era la ofrenda. Hace muchos años escuchaba en mi tierra una anécdota acerca de un muchachito con la cartilla Nacho. Decían que el muchacho era bastante tremendo, no era abierto para aprender. Y una de las cosas que decían, que cuando a él lo estaban instruyendo, le preguntaban, como la cartilla trae sus imágenes, a él le preguntaban, la P con la A, pa, la L con la O, lo, ¿qué dice? Y él decía garrote, pero era porque aparecía la forma del palo. Y otra de las cosas es que le preguntaban, la B con la E, B, la L con la A, la, ¿qué dice? Esperma. Pero era porque de una u otra manera se presentaban estas imágenes. Una de las cosas es que yo fui una persona que
que se me dificultaba mucho cuando comencé a aprender a leer, se me dificultaba mucho poder entender o hacer diferencia entre ciertas clases de letras. Una de ellas era poder hacer diferencia entre la B y la D. Otra era la diferencia entre la N y la N. Eso era algo para mí que era algo muy tremendo, además entre la J y la G, y así muchas más. Pero una de las cosas es que como estudiante siempre creí que yo tenía la razón, y a pesar de que estaba equivocado, yo no me veía que estaba equivocado, sino que yo tenía la razón. Y a veces decía, la profesora me calificó mal, pero fue culpa de la profesora. Pero la realidad de todo esto es que todo ese concepto de que yo creía que estaba bien cuando miraba las calificaciones, podía ver que las calificaciones mostraban mi error. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de cómo ofrendar, vamos a hablar acerca de cómo se debe ofrendar sanamente hoy en día. ¿Por qué? Porque al igual que como yo hace mucho tiempo pensaba que estaba bien, hoy muchos creyentes ofrendan erradamente, porque no piensan en lo que dice Dios en su palabra, sino en sus propios conceptos, en los conceptos que el mundo les plantea y conceptos filosóficos que han salido hoy en día por ahí. Por eso es que hoy vamos a compartir cómo se debe ofrendar sanamente hoy en día. Y una de las cosas es que estamos hablando, comenzamos a tocar el texto en Corinto. Y la iglesia en Corinto sabemos que tenía muchos problemas. Y era una iglesia que Pablo no, el Señor Dios le estaba dando unas instrucciones a través del apóstol Pablo. La primera cosa que vamos a ver de cómo ofrendar sanamente hoy en día es proponiendo en el corazón. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, vamos a leerlo nuevamente porque se escucharon unos que iba por un lado y los otros por el otro. Dice las Escrituras así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al don alegre. Una de las cosas interesantes es que se determina que hay que proponer en el corazón. ¿Qué es eso de proponer en el corazón? Proponer es un interés de dar que sale del creyente. No estoy hablando que la persona se está interesando en dar para recibir, no. Estoy hablando de un interés personal, propio, adecuado, conforme a lo que Dios ha establecido. Estoy hablando de un trato personal. Y una de las cosas es que dice, cada uno de. Es algo personal, es algo íntimo, hermanos. ¿Saben que en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice que cada uno ponga parte? Hace referencia a que es algo individual. Es una propuesta íntima en el Señor, hacia Dios. ¿Saben, mi hermano, que muchas veces nosotros no proponemos darle a Dios? Y saben que muchas veces uno ve y hablaba con el pastor, en estos días el pastor nos estaba enseñando y nos decía que también que a medida que uno comienza a estudiar ciertas cosas, se van quitando todos esos errores de la vida de uno. Y este es el hecho por el cual enseñamos hoy, para hacer las cosas para la gloria de Dios. Saben, hermanos, que una de las cosas es que a veces se ve al esposo dándole el billete a la esposa cuando llegó a la iglesia. ¿En qué momento fue que ella propuso en su corazón? ¿Quién es el que está proponiendo ahí? Ahí el que está proponiendo es el esposo. Otra de las cosas, vemos al esposo dándole la moneda al niño. A los niños hay que instruirlo en todo esto. Pero cabe decir
que esto de proponer es un interés de dar que sale del creyente. Y no es interés para recibir de Dios, no. Porque estamos dándoles de lo que Dios nos ha dado. Eso es proponer. Y cuando hablamos de esto, estoy hablando es del anhelo especial que la persona tiene ante Dios. Proponer, estoy hablando del deseo de darle a Dios. Es que estoy interesado en mi Dios. Tiene que ver con eso. ¿Sabe que el no creyente, hoy todavía vemos ciertas prácticas de los no creyentes que le dan a Dios? ¿Para qué le da el no creyente a Dios? Es para recibir. Una de las cosas es que nosotros notamos que ellos vienen con la filosofía de los diezmos y de otras cosas, y van y citan Malaquías, y ellos hasta diezman. Pero una de las cosas es que hay conceptos cerrados, muchos conceptos cerrados. Ellos no aman a Dios, ellos no anhelan a Dios. Nosotros lo anhelamos porque Dios nos llamó. El mismo Espíritu Santo que está en nosotros nos hace anhelar a Dios. Pero hermano, el no creyente tiene un concepto totalmente doblado, tergiversado, dañado. Por eso ellos no tienen un interés, porque ellos lo que esperan de Dios es prosperidad. Proponer tiene que ver, es darle a Dios con un plan anticipado. ¿Sabe que la palabra proponer indica eso? Pro de antes y poner, de colocar. O sea, es la idea de hacer un presupuesto, pero no un presupuesto ficticio que debe ser aprobado, es algo real. Dale idea, hermanos, de que usted debe de darle a Dios con anticipación. Primeramente usted se dispone para darle a Dios y determina lo que usted le va a dar a Dios. Por ejemplo, muchas veces nosotros hacemos, en cuanto a la lista de mercado, ciertos sondeos, ¿no? Y decimos, bueno, esta semana, como mi esposa está comiendo poquito, vamos a comprar apenas 3 harinas pan. Vamos a comprar 3 libras de pollo. Vamos a comprar, a ver, hermano Marvin, 15 kilos de cerdo para hacerlo frito. No, son bromas mías, pero quiero decirle que esto de proponer tiene que ver con ese plan, hermanos. Con ese plan que hacemos y decimos, bueno, yo esta semana al Señor le voy a dar eso. Le voy a dar cierta cantidad. Porque eso es lo que determina la palabra de Dios. Usted va a determinar, por la gracia del Señor, lo que va a dar, hermanos. Además, podemos ver que proponer es darle a Dios de la mejor manera. Proponer es darle a Dios de la mejor manera. Y para eso vamos un momento a Génesis capítulo 4, versículo 4. Las Escrituras dicen en Génesis capítulo 4, versículo 4 lo siguiente. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es la manera, hermano, no estoy hablando de la cantidad. Ahora, si nosotros nos vamos a la cantidad, eso da como apariencia de primicia. Ahora sabemos que las primicias también hacían parte de las ofrendas. Pero una de las cosas es que dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. No trajo una sola oveja, fueron varias. Pero en cuanto a la manera, no quiero hablarle de eso. La manera es en la posición que nosotros estamos proponiendo. ¿Sabe que la Biblia dice que fue por fe?
Ahora la fe es don de Dios, la fe opera en nosotros. ¿Es de nosotros la fe? La Biblia dice que es don de Dios, que nos las ha dado, es un presente, está en nosotros. Pero una de las cosas maravillosas de esto es que hay que entender la manera por la cual se propone, por la cual estamos proponiendo darle a Dios, porque la realidad es que las ofrendas se les dan a Dios, las ofrendas se les dan a Dios, y ahí mismo, entre la ofrenda de Abel, la disposición, hermano, hay que entender que nosotros debemos estar dispuestos a darle a Dios. Saben que muchas veces las personas proponen a darle a Dios por conceptos cerrados. Nosotros le damos a Dios porque nosotros reconocemos que Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro amo, Dios es digno de toda alabanza, de toda honra. ¿Sabe que cuando Jacob hace el voto, dice a Jacob: si me llevares y me traeres con bien, serás mi Dios? Jacob no le está poniendo condición a Dios. Y más adelante dice: el diezmo de todo lo que me dieres te daré. Pero una de las cosas es que Jacob no le pone condición a Dios. No podemos entender que estos votos son de condición. Nadie puede ponerle condición a Dios. Pero una de las cosas que sí se muestra ahí es la dependencia en Dios, hermano. La ofrenda hace parte de eso, de que nosotros dependemos de Dios. Y de lo que recibimos de Él, le damos, hermanos. De lo que recibimos de Él, le damos. Además, proponer es decidir darle lo mejor con anticipación. Hay que darle lo mejor, hermano. Nosotros veíamos el ejemplo de Abel. En esa ofrenda le dio lo mejor a Dios. No estoy hablando de cantidades. Estoy hablando que la propuesta que usted está haciendo en su corazón es una propuesta en la cual usted está sacando lo mejor para Dios. Miren, hermano, muchas veces hay personas que traen el billete que nos toca, que hay que ponerle más de lo que gastamos en cinta que el valor del billete. O sea, billetes todos doblados, todos, hermano. A veces podemos traer, a veces no siempre podemos traer el mejor billete. Y más adelante vamos a ver cómo se logra todo esto. Aún hoy en día se ven personas que echan hasta billetes falsos. ¿Y eso es mentira? Pues no, es una realidad. ¿Son creyentes? ¿O qué? Pues yo no lo sé, solamente lo sabe Dios. ¿Saben, hermanos, que otra de las cosas es que las personas llegan y doblan el billete duro? Lo aprietan y lo arrugan, hacen un baloncito, eso parece un baloncito de chocolate, y lo echan. A veces cuando se está sacando la ofrenda, hasta esos billetes se quedan, son tan chiquiticos que se esconden en los rincones de la bolsa. Pero una de las cosas, hermanos, que la gente dice: que no sepa mi derecha lo que hace mi izquierda. Eso no es aplicado a la ofrenda, eso es aplicado a la limosna. Hay personas que son tímidas en llenar allá el sobre, hermanos, y una de las cosas es que esos sobres que se llenan aquí es para presentar delante de la diana, hermanos, para tener bases sólidas para presentarle a la diana. Y muchas personas no, porque eso no lo deben saber, hermanos. Eso es aplicable solamente a la limosna. Hay que entender eso. Hay que entender, hermano, que usted le está dando a Dios. Usted ha decidido darle lo mejor a Dios con anticipación. Razón por la cual usted debe proponer en su corazón, hermano. ¿Están de acuerdo que debemos proponer en el corazón? Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es apartando con anticipación. Esa es la manera más sana de ofrendar hoy diariamente, apartando con anticipación. 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 dice de la siguiente manera: cada
primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces, lo primero que vamos a ver ahí en cuanto a apartar con anticipación es colocando aparte, hermanos. Es la idea de presupuestar. Pero más que la idea de presupuestar, hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Colocar aparte es consagrar para Dios. La ofrenda, cuando usted la coloca aparte, usted está consagrando para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque consagrar tiene que ver apartar con un objetivo para darle gloria a Dios. Hay que apartar esa ofrenda. Por eso dice cada uno, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. Es decir, que lo que usted está apartando está destinado para dárselo a Dios. Eso quiere decir, ¿sabe que una de las cosas es que toda la iglesia se beneficia de las ofrendas? Toda la iglesia. La ofrenda se le da a Dios y el mismo Dios nos permite beneficiarnos de la ofrenda. Ahora, no tengo que hablar hoy acerca de para qué se utilizan las ofrendas, pero quiero decirle, hermano, que entre los propósitos de Dios está en que usted también se beneficie de eso. Y de hecho nos beneficiamos. Y no solamente nosotros, sino los otros hermanos. Y aún no creyentes se benefician de todo esto. Entonces es importante, hermano, que usted cada día que le llegue la platica, coloque aparte para el Señor. Coloque aparte. Otra de las cosas es haciéndolo con orden. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo no estaba ordenando a dar ofrenda. No. Pablo no ordenaba a dar ofrenda de ninguna manera. Estaba diciendo que había, como él lo había ordenado, o sea, hay un orden para dar la ofrenda. ¿Saben por qué quiero hablar acerca de esto, hermano? Porque hoy es muy conocido que esos órdenes o ese orden se ha perdido. Muchas veces vemos en ciertos lugares una motivación no bíblica. Y hace alrededor como de 4 años fui con mi mamá a una iglesia y una de las cosas es que comenzaban, mi mamá no es creyente, comenzaban a dar anillos y bolsos, y yo mirando para ver qué decía mi mamá. Yo sabía que eso era un error, porque eso no es como Dios lo ha determinado. Y gracias al Señor porque nos ha guardado de eso. Y esto es para aprender, hermano. Y miraba que mi mamá decía, como buena costeña, esos son bobos. Yo desde niña iba a la iglesia y a mí, yo nunca vi esos desórdenes. Y hoy vemos que en esas ciertas maratones hacen que las personas con esas motivaciones cerradas, que las personas se despojen de las cosas. Eso no es lo que Dios determinó. A veces se ven esos desórdenes, hermanos. ¿Saben que hay un video donde se llama El Dador Alegre en YouTube? Un hombre llega, parece que tuviera como sin espíritu, y comienza a brincar y a bailar, y según ellos eso es el dador alegre, y eso no tiene que ver con eso. Esos son desórdenes dentro de la congregación, y no vayan a creer ustedes. A la iglesia donde se manda esa carta era una iglesia que tenía mucho desorden. Hay que dar con orden, hermanos, hay que dar con orden. Dios es un Dios de orden. Él determina que todas las cosas las hagamos de acuerdo al conocimiento de su palabra. Ese es el Dios en que nosotros creemos.
¿Saben qué? Hace alrededor como de un año veíamos que una persona había dicho que no es bueno enseñar siempre homiléticamente, que hay que coger un pasaje de aquí, otro pasaje de allá, y que el orden no siempre es bueno. La Biblia no enseña que el orden es bueno. Dios es un Dios ordenado, hermanos. Por eso cuando uno tiene desorden en la casa tiene que preocuparse. Y saben, hermanos, que cuando la ofrenda Dios nos llama a dar ordenadamente, y ordenadamente según su palabra. Otra de las formas como se aparta o anticipación es cada uno dando como haya prosperado. Ahí en Primera de Corintios capítulo 16, Primera de Corintios capítulo 16 dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esa es la forma como se debe dar. Saben, hermanos, que se está luchando hoy porque hay grandes herejías, que hoy muchos cristianos de nuestras iglesias las están tomando como una realidad, y muchas personas, en vez de leer las escrituras, lo primero que hacen es ver ese enlace. ¿Saben que eso es una empresa? Eso no es una iglesia, hermanos. Esos son una cantidad de bandidos que están robando. Entonces la Biblia determina que uno debe dar como haya prosperado, es decir, como Dios haya bendecido. Es decir, conforme a lo que tengamos. Pero conforme a lo que tengamos por el fruto, lo que tengamos por el fruto del trabajo, hermano. Eso es lo que Dios ha determinado. Esta frase indica según lo que se abunda en su fruto. Según lo que se abunda en su fruto. Y una de las cosas, hermanos, es que a veces vemos a las personas pactando. ¿Por qué voy a pactar? La Biblia dice que hay un nuevo pacto, que es el de la sangre de Jesucristo. Pero saben que hoy en día se llama a la persona a que dé mucho más. A que dé mucho más con el fin de guardarse la platica, hermano. Saben que la Biblia enseña que hay que dar como se prosperó. Una de las cosas es que hay una idea en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, vamos a leerlo. Dice la siguiente manera: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento. Las personas por lo general echan lo que les sobra, hermano. Nosotros como cristianos estamos llamados a echar a darle a Dios según hayamos prosperado. Y esa es la manera, hermano. Nosotros no podemos pensar que un creyente que gana bien, que está bien económicamente, vaya a echarlo igual, vaya a echar la misma cantidad que una persona que es totalmente pobre. No podemos pensar en eso. Por eso, hermanos, hoy estamos estudiando cómo ofrendar sanamente hoy en día. Y estas son las maneras, según se haya prosperado, así debemos hacerlo.
porque Dios así lo determinó. Nosotros vemos en el pasaje de San Lucas, es que los ricos echaban lo que les sobraba. Y la mujer pobre, la viuda pobre, echó todo el sustento. Por eso, hermanos, debemos entender algo. Nosotros aquí en esta tierra no nos vamos a llevar nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Solamente la satisfacción que podemos servir al Señor. Pero la Biblia hace referencia a que cada uno de nosotros, si usted, hermano, gana poco, pues usted va a sacar ese según que Dios le prosperó. Pero si usted gana bien, de ese según que Dios le prosperó. Porque eso es lo que determina las Escrituras. Hay otra palabra que aparece en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Esta palabra, hermanos, quiero decirles que esta palabra guardar, este verbo guardar, hace referencia a una acción que se debe ejecutar continuamente. Es la idea de eso, hermanos, de guardar. Es la idea de atesorar. Es la idea de acumular para entregar. ¿Saben, hermanos, que ahí coloqué como especie de una alcancía? Porque la idea de guardar que está ahí es eso, ir acumulando. Ahora, ¿para qué? Para Dios. Para Dios, hermanos. Y saben que es muy importante que usted entienda que lo que usted guarda para Dios es para Dios. Saben que por lo general en el segundo año que estaba en el instituto, el Señor me permitió guardar una platica. Y el día que ya iba a salir de vacaciones, pero eso era para la iglesia, porque habían dado una alcancía como para construcción, eso era pro templo. Y cuando ya iba para la casa, yo fui a llevar la alcancía y me dijeron que no la llevara todavía, sino que más adelante la pasaban a recoger. Hermano, quiero decirles que pensando en todo esto, cuando había que agarrar un cuchillo, ya iba a abrir la alcancía y me fui decidido. Cuando llegué a abrir la alcancía pensé, ¿para qué era la alcancía? ¿Para qué me la habían dado? ¿Para qué la había tomado? Y una de las cosas es que el Señor me permitió entender que eso era para su obra. Inmediatamente fui y la llevé, pero ya se la entregué al pastor. Yo sabía que no me la iba a rechazar, porque para eso se había destinado, hermano. Quiero decirle, hermanos, que usted tiene cómo poder dar. Saben que la viuda que dio no fueron grandes cantidades, alrededor de unos 300, de entre 300 y 600 pesos. ¿Saben? Hay formas de darle al Señor. Las amas de casa tienen cómo darle. Claro, hermana, usted la que hace el mercado en la casa, de una u otra forma, usted por lo menos está pidiendo para comprar algo. Pero sí hay cómo darle a Dios, porque Dios nos da, a todos nos da. ¿Están de acuerdo que Dios nos da a todos, hermanos? Lo tercero que vamos a ver, hermanos, es que hay que dar sin interés alguno. O sea, nosotros no podemos darle a Dios con interés. Hay que darle a Dios sin interés alguno. Vamos a leer Hechos capítulo 4 del versículo 34 al versículo 35. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera: 1, 2 y 3. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Saben, hermanos, qué expresión tan linda es?
Y no solamente la expresión, sino los hechos. Sabe que colocaban a disposición de los apóstoles el dinero, lo que ofrendaban. De modo, hermanos, dando sin interés alguno, de modo que la persona dé con libertad. Y cuando hablo de libertad, estamos hablando de generosidad, estamos hablando generosamente. 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, que tiene que ver con dar con sencillez, sinceridad, fielmente, de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Hay que dar, hermanos, a Dios, hay que darle con libertad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nos guardamos de eso que Dios ha colocado en nosotros y aún no lo usamos a hacer lo que Dios ha determinado a través de su palabra. Dar con libertad hace referencia no con estrechez, no dar con estrechez. Muchas veces, hermanos, no se da como Dios ha determinado en su palabra. Y además de eso, hermanos, debemos entender que Dios coloca en nosotros la necesidad de dar a la iglesia, de darle a los hermanos. No hay que ser tacaño. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice algo muy especial. Saben, hermanos, que a veces nosotros no damos a Dios porque decimos, bueno, si yo me gasto 5,000 que tengo, ¿con qué como? Yo veces venimos aquí a la iglesia. La Biblia dice que Dios no da de todo, no da todo lo suficiente. Y saben, hermanos, que es importante que usted entienda que dar con liberalidad, que dar con libertad, es no dar con estrechez. Voy a leer un texto en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Miren lo que hace Dios. Dice: y poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, que, hermanos, usted debe entender que Dios nos hace tener todo lo suficiente. Comida tenemos, hay abrigo, hermanos, hay de todo. ¿Saben que yo, a veces cuando me coloco a leer en Nehemías, miraba cómo Dios sustentó al pueblo de Israel durante 40 años? Y no solamente ese, dice que ni fueron a comprar en ningún almacén ropa, ni tampoco a comprar zapatos. Yo no sé de qué cuero serían esos zapatos, pero quiero decirles, hermano, que fue bajo la bendición de Dios que ese pueblo tuvo todas las cosas. Hoy en día, hermanos, Dios nos da todas las cosas porque Él lo ha determinado en su palabra, y por eso podemos abundar, por eso podemos ofrendar, no con estrechez. Tampoco la Biblia también manda a no dar con tristeza. Es un asunto de la persona, es decir, no con aflicción, no con molestia, no con dolor, hermano, sino alegremente. Tampoco no por necesidad. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy hablamos ahorita acerca de los pactos, acerca de las primicias, acerca de los diezmos, acerca de muchas otras cosas. Y una de las cosas es que le dicen a la persona que si usted debe 1,000 millones de pesos, traiga el 1%. ¿Cuánto es el 1%? 10 millones de pesos. Y Dios, si usted pacta, Dios le va a sanar esa deuda. Y muchas personas por la necesidad van y llevan la plata. Eso es lo que Dios determinó en su palabra. Eso no es que yo le voy a dar 100,000 porque Dios no es banco. Dios no es banco, hermano. Nosotros lo que quiero es que entendamos que nosotros lo que le damos a Dios fue porque Él nos los dio.
Así que hay que entender que debemos dar sin interés alguno, de modo que la persona, de modo que cada uno de nosotros demos con libertad, con liberalidad. También, de modo que la persona no busque alabanza. Hay personas que dan, hermanos, y quieren sobresalir por lo que dan. Dios no determinó que usted, por el hecho de que diera, usted deba sacar pecho, porque usted delante de Dios no tiene nada. Lo que tiene Dios se lo ha prestado o lo ha puesto a ministrarlo, sino humildemente, hermano. Hay personas, hermanos, que uno parece que ellos no tuvieran ciertas propiedades, pero viven humildemente, y en la hora de dar, y por lo general esas personas, casi nadie sabe que esas personas son las que dan esa cantidad de dinero. Si usted da, hermano, y usted da para ser alabado, quiero decirle que está equivocado, que eso no fue lo que Dios determinó. Hay que darle a Dios, hermanos. Usted cuando dé, busque alabar a Dios, no ser alabado usted. Otra de las formas es de modo que la persona no busque gobernar en la iglesia por la ofrenda. Hay personas que quieren gobernar por el hecho de dar. No, la Biblia no dice que el que dé más es el que va a gobernar. La Biblia dice que Dios estipuló un gobierno. Así que no crean, si hay personas aquí que creen que por lo que dan pueden tomar decisiones, hermanos, eso no es así. Una de las cosas es que gracias a Dios el pastor nos comenta los proyectos y hay una toma de decisión, hay un liderazgo establecido por Dios aquí y se toman esas decisiones. Pero si hay personas que creen que por lo que dan pueden manejar o pueden tergiversar el concepto de Dios, hermano, quiero decirle que esto es totalmente falso. La iglesia de Dios no está bajo los parámetros del mundo. Eso lo puede ser usted en el mundo, eso lo puede hacer la persona en el mundo. Pero aquí en la iglesia no se puede hacer eso, hermano. Así que si hay personas que creen que por las ofrendas que dan o por lo que dan pueden doblegar o manipular la palabra, hermano, quiero decirles que están totalmente errados. Nosotros veíamos en Hechos capítulo 4, versículo 34, que ellos vendían las propiedades. Aún estaba Bernabé. Y una de las cosas es que a Bernabé ahí le colocan el nombre, ¿no? Porque se llamaba José. Le colocaron Bernabé, que es hijo de consolación. Y vemos que Bernabé vendió su propiedad, hermano. No le estoy diciendo que vaya a vender la propiedad, ¿no? Y la trajo y lo colocó a los pies de los apóstoles, a disposición de los apóstoles, hermanos. Estas son las maneras sanas de ofrendar. Esta es la manera por la cual sanamente nosotros reconocemos que Dios es nuestro Señor, hermano. Por eso cada día que usted vaya a ofrendar, siempre mire los parámetros que Dios determinó para que ofrendáramos sanamente. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. Cada vez que ofrendemos, recordemos que es una oportunidad única para comprobar si estamos haciendo bien las cosas o si estamos haciendo las cosas como le agradan a Dios. Cada vez que ofrendemos, entendamos que Dios es quien determina ciertos parámetros que debemos cumplir para honrarlo. No es como nosotros queramos, ni según los conceptos falsos. Cada vez que ofrendemos, pensemos que este es un acto personal con Dios y no con los hombres, no para agradar a los hombres. Y cada vez que ofrendemos, reconozcamos que la ofrenda que damos es sin interés alguno en los hombres, pero sí en buscar adorar a Dios sanamente, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de los cielos, te damos gracias porque nos enseñas a cómo debemos ofrendar. Padre, queremos rogarte también de que
si lo hemos hecho mal, Dios. Si muchas veces hemos ido en contra de tu palabra, Dios, te suplicamos que nos escuches, Señor. Padre, como iglesia queremos adorarte solamente a ti, dirigir nuestras vidas solamente a ti. Queremos, Señor, que en el momento de ofrendar podamos hacerlo pensando en ti, en lo que tú has dicho con tus sanas palabras. Señor, muchas gracias te damos por la vida, por lo que tú nos has dado.